Bueno, ya estamos compartiendo pantalla, estamos en la nube. Nos hemos quedado en el tema presiones efectivas. Y parece que les ha sido muy sencillo. Bueno, creo que podemos hacer más rápidos ahora porque ya esta clase la he hecho con el grupo anterior. Podemos hacer este trabajo más rápido. Primero leyendo el problema. Dice el problema que está frente a sus ojos que hay que determinar la presión efectiva. Ya sabemos que hay presión total, presión de poros y presión efectiva. La más importante es la efectiva. Y dice a una profundidad de 25 pies. Veo yo que aquí hay 15 pies, después hay 5 pies, después 10 pies, o sea que 15 y 10, 15 y 5, 20 y 10, 30. Hay 30 pies de profundidad. O sea, se ha hecho un estudio del suelo con una sonda y se ha llegado hasta 30 pies por debajo del suelo, por debajo de la superficie. ¿Y qué quieren? Dicen que quieren cuál es la presión efectiva tienen la presión efectiva en el centro de la capa de arcilla. O sea, acá hay una capa que es de arcilla. Aquí en el centro hay una presión. ¿Cuál es la presión? En la mitad, justo aquí. ¿Cuál es la presión? Y para eso dice que nos tenemos que valer del perfil geológico que nos están dando, el que está acá. ¿Listo? Entonces vean. Primero, si ustedes analizan el perfil que nos están dando, de aquí, hay una arena, el nivel freático está acá arriba, en la superficie. O sea que, profesor, el agua, como el nivel freático está acá abajo, pero el agua llega hasta arriba por capilaridad, porque es una arena fina. Si fuera arena gruesa, el agua no puede subir porque los espacios entre la arena gruesa son muy grandes, entonces el agua no sube, pues. El agua solamente sube cuando los espacios son muy pequeños, se llaman capilares. Para eso se necesita una arena fina, como en este caso. El agua sube porque hay una arena fina. Sube hasta la superficie. Es parte de lo que se ve en el problema. Y entonces, si yo empiezo a excavar, les contaba en el ejercicio antes de la parte teórica, que si yo hago una excavación aquí, hasta aquí, lo que voy a ver es un suelo, voy a ver hasta ahí, va a ser un suelo voy a excavar. Si yo hiciera una excavación, lo único que voy, conforme vaya avanzando, primero esto estará acá, ¿no? Un ratito. Ahí está la excavación. Empiezo a hacer la excavación y las paredes yo las veo mojadas. Porque están mojadas, pues, porque el agua ha subido hasta la superficie. Pero sin embargo no hay charco. No hay charco. O sea, sigo. Aquí recién va a aparecer charco. O sea, a partir de este instante va a comenzar así.
Yo cuando paso esta línea, donde está el nivel freático, ahí sí excavo y encuentro inmediatamente agua. Para yo seguir escarbando, tengo que poner una bomba que chupe el agua y la bote y se la lleve a otra parte. Entonces, bueno, en ese caso, pero si saco la bomba, si excavo más, ya así va a quedar. Si hago un hueco hasta esa profundidad y ya saco la bomba, va a quedar que aquí hay agua, una, digamos, una poza, aquí estoy agua, y aquí no hay agua. Pero las paredes están, ¿qué cosa? Mojadas. Eso es lo que ocurriría en este caso. El suelo, hay una parte donde está el nivel freático, donde hay agua, y la parte de arriba el agua ha subido por capilaridad. Tiene mojada toda esta superficie. Eso es lo que entendemos. Ya lo habíamos comentado con los alumnos en la mañana, con ustedes mismos. Ahora, para calcular el peso específico, porque siempre que me hablan de presión, necesito conocer los pesos específicos. Entonces, el primer peso específico tiene que ser con relación a la arena fina. Dice que el contenido de humedad es 0.7. Entonces, si este cuadrado central, este esquema central representa el suelo, y hay solo dos fases, la fase sólida y la fase líquida, y como me dicen que es 0.7, tocaría acá 0.7 y aquí 1. Como el problema ya me estaba hablando desde un principio de pies, bueno, digo, están trabajando con unidades inglesas, el peso específico del agua es 62.4. Esto deben de saberlo, el peso específico del agua en unidades inglesas es 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, por eso que está acá 62.4 libras sobre pie cúbico. Y aquí abajo, ¿y quién iría? El peso específico, acá está bien, peso específico de sólidos, 2.65, sin unidades. Acá dice peso específico de sólidos, eso es lo que representa esto, es 2.65, sin unidades. Para calcular el peso específico real, debo multiplicar este valor por el peso específico del agua. El peso específico del agua es 62.4. Entonces, si usted multiplica 2.65 por 62.4, hágalo, por favor, para verificar que esté bien. Efectivamente, ingeniero, es 165.36. Aquí está. Entonces, ya dijimos que aquí es 0.7, porque acá dice 0.7. Y para que el cociente dé 0.7, abajo tiene que ir 1. Estos dos ya sé. Esta es la densidad del agua en las unidades que me están solicitando. Y este es el peso específico de los sólidos también en la unidad que me está solicitando. Multiplico estos dos y sale el de aquí. Y bueno, 1 por da ese mismo. Y bueno, ya tengo los 4 valores. En todo caso, faltaría verificar si 0.7 por 62.4 da 43.68. Me imagino que eso está bien, pero usted verifíquelo, porque cuando estudie, pues ya usted está acostumbrado a resolver, ya lo ha visto. Entonces, ya teniendo todo eso, sumo estos dos los sumo y lo divido entre la suma de estos dos. O sea, usted agarra su calculadora, y yo no tengo una calculadora en la mano, no sé por qué no la tengo. Acá puedo tomar. Sería 43.68 más 165.36 entre 1.7 y me sale 122
.96. Efectivamente, acabo de calcular el peso específico de la arena fina, que aparece acá, la arena fina aparece ahí, ya tengo su peso específico. Ok, ahí está la arena fina. El profesor después tiene un estrato de arcilla. Igualito, la arcilla también está saturada, por eso tiene solo dos fases, las que están al centro. Peso específico del agua, 62.4 al centro. Y aquí el peso específico, como me dicen que el peso específico de sólidos es 2.72, el relativo, ¿no? 2.72. A 2.72 lo multiplico por la densidad del agua, que es 62.4. Entonces, ¿cuánto vale 2.72? 2.72 por 62.4. Me sale 169.73, lo que está aquí. Como E es 1.5, pues 1.5 arriba y 1 abajo para que el cociente sea 1.5. Siempre hablando de pies cúbicos. Multiplico los dos primeros y sale el peso en libras. Multiplico estos dos y sale el peso en libras. Sumo los pesos, sumo los volúmenes, divido el peso entre el volumen y me da el peso específico de la arcilla, 105.33. Entonces, este de acá lo copio y lo pongo aquí. Aquí está copiadito. Aquí lo copio, sí. Cambio de color. Ahí está. De amarillo. Y el otro también lo pongo ahí. Porque yo necesitaba los pesos específicos y no los tenía, pero ahora los tengo. Entonces, ya están puestos. ¿Cómo se halla entonces teniendo el peso específico? Aquí ya tengo los pesos específicos y tengo la altura. Entonces sería 15 pies, el apóstrofe significa pies, 15 por 122.96. Peso específico por altura. ¿Cuánto es 122? Basilio, 122.96 por 15. Sale 1844.4, ingeniero. ¿Ok? Sí, ingeniero, sale. Para bajar, el valor que tengo, 1844.4, le sumo a este valor que está acá, le sumo 5 por 122.96. Y debe salir este número que está acá. Sí, ingeniero, sale 2459.2. ¿Ok? Y para poner el valor del fondo, tendría que a este valor que tenía, agregarle 10 por su peso específico, que es 105.33. Y dice que sale 3.512. Pero el que no se debe de dejar engañar es usted. Sí, exacto, ingeniero, sale 3512.5. Ya está. Entonces, ahí lo he escrito. Ahora, con respecto a la presión del agua, dijimos que ya sabemos cuál es la presión del agua, 62.4. Entonces, 62.4 por 15 da 936. Pero como es agua ascendido por capilaridad, es una presión negativa la que lo he hecho subir. Entonces, si multiplica usted 62.4 por 15, le sale 936. Y después, para abajo sería, pues, 5, la altura por 62.4, le sale 312. Y si a 312 que ya obtuvo, acaba de obtenerlo, le agregamos
62.4 por 10 debe de salir 936. Se lo puede comprobar. Y de esa manera tenemos la presión total y la presión del agua. Hemos puesto las dos presiones, la total y la del agua. Entonces, pues ahora ya la efectiva, o la que se llama efectiva, sale por resta. Entonces digo 0 menos 936, positivo 936. 1844.4 menos 0, porque la presión es 0 pues al centro, sale 1844.4. 5 pies más abajo, resto estos dos, y me sale su presión efectiva. Y en el fondo, resto la total menos la del agua, y me sale la presión efectiva. Y entonces acá tengo la lista de todas las presiones efectivas. Lo único que usted no entiende seguramente, digo de repente no entiendo, que yo creo que ustedes están entendiendo todo, este número de ahí todavía no lo tiene. Ese número no lo tiene. Hasta ahí nomás conocen. Sí, profe, recuerdo que la presión total sería así, la presión del agua también, la presión efectiva restando, ya todo está, sí, hasta ahí entiendo, diga usted, o hasta ahí yo creo que entiende. Pero dice, el problema, si usted recuerda lo que dice que hay que calcular la presión efectiva, pero en el centro de la capa de arcilla. Esta es la capa de arcilla que tiene 10 pies al centro. Entonces, observe usted esta parte que es un trapecio, más o menos así. Arriba hay 2147. Trapecio 2147. En la parte de abajo, 2576. 2576, 2576, ahí está. La presión aquí, la presión acá, ya la tengo. Ahora, como la altura del estrato es 10, se puede ver, la altura es 10, aquí lo dice, y quiere la presión efectiva al centro. Si es al centro, sería pues 5 para arriba y 5 para abajo. Profesor, entonces esta sería del trapecio la base media. Y la base media es la semisuma de las bases inferior y la base superior. O sea que este X, que sería toda esta longitud, sería la semisuma de este número con este número, ¿no? O sea, la suma de esos dos entre 2. Y ese sería el resultado. No sé si usted puede verificar que sale lo que está ahí, 23.616. No sale, eso saldría, ¿cuánto sale? Creo que saldría 202.361.6. Usted dirá. Estoy esperando que me digan que está conforme. Quintanilla. Amigo Quintanilla, no sé si estás ahí. Ingeniero, recién estoy calculando. Ya. Espero. Sí, ingeniero, sí sale eso. 2361.6. Ya. Ok. Entonces, así se resuelve el problema. Problema que dicho sea de paso, pues vendrá en el examen
de la próxima semana, o la práctica, si quiere llamarlo por su nombre. Si ha entendido esto, pues ya tiene 5 puntos. No sé si es que tiene alguna pregunta, en todo caso, ahí está el enunciado, está la solución, he tratado de que se dé cuenta, pues puede preguntarme. Quintanilla, puede preguntar si gusta. No, ingeniero, todo entendible hasta aquí. Bien, vamos a ver una pregunta para ver si todo está ok. Ahí hay una pregunta. Dice que hay un estrato de arcilla, lo puede leer, un estrato de arcilla con el nivel freático en la superficie. O sea, esta arcilla está sumergida porque el nivel freático está aquí en la superficie. O sea, usted excava e inmediatamente encuentra agua. Cava y encuentra agua. El agua está en la superficie. Si usted camina, se hunde el taco y ya está el agua puesta. Entonces, dice el nivel freático está en la superficie. Esta arcilla tiene un estrato que tiene una profundidad, bueno, dice de 50 metros, por eso que de aquí al fondo hay 50 metros de arcilla que está sumergida, o sea, saturada. Dice que el contenido de agua, el contenido de agua, pues dice que es del 54%. El contenido de agua es el peso del agua, entre el peso de los sólidos. El peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Recuerdo esa definición, profesor, sí. El contenido de agua o contenido de humedad es el peso específico, perdón, es el contenido de agua, es el peso del agua entre el peso de los sólidos, por 100. Dice el peso específico relativo, allá, cuando tengo el peso específico relativo, hay el peso específico relativo de sólidos, así dice el problema, de sólidos, pues lo multiplico por la densidad del agua, y ya tengo el peso específico real. Como a mí me gusta trabajar con el número 1, voy a trabajar con peso específico del agua, 1 tonelada por metro cúbico. Una forma de esquematizar el suelo, como tiene 2 fases, la fase líquida y la fase sólida, porque está saturado. Entonces, por eso dice, en la parte que tengo que poner el peso específico del agua, pongo 1 tonelada por metro cúbico. Me es más cómodo trabajar con el número 1. Nadie me dice nada, pues trabajo con 1 tonelada por metro cúbico. Y este número, que es la densidad relativa de sólidos, lo tengo que multiplicar por el peso específico del agua, que acabo de mencionar, lo que es 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, si esto lo multiplico por 1 tonelada por metro cúbico, va a dar 2.78 toneladas por metro cúbico. Yo tengo los dos de en medio, y el único que no tengo es este que acabo de sacar, este no lo conozco. Pero que este es 1, sí, lo sé, porque no me dan el peso específico de la relación de vacíos, no me dan. Pero yo sé que aquí voy a poner 0.7, acá pongo 0.7 y abajo 1 para que dé 0.7. Si me dijeran la relación de vacíos es 1.5, bueno, pongo 1.5 y abajo 1. Como este número que está acá, 1, se multiplica por este para que esté el de acá, pues 1 por 2.78 da lo mismo, solo que se van los metros cúbicos y me queda 2.78 toneladas. Como me dicen que el peso del agua, este peso, es el 54%, te pregunto cuál es el 54% de 2.78. ¿Cuál es el 54%
de 2.78, pregunto. 1.5012, que redondeando sería 1.50, ingeniero. Ya, ahí lo pongo. Si quieres con el 12, pero hemos redondeado, yo he dicho con 2 decimales, ahí está. Ahora, así como el de la derecha por el de en medio da el que sigue, pues al revés, el de la izquierda entre el que está en medio da el que sigue. Entonces, acá el que sigue sería 1.50 toneladas entre 1. Se van las toneladas y queda aquí 1.50. Por eso es que este 1.50 está abajo. Es el último que se ha calculado. Esto que está aquí, este esquema que está aquí representa al suelo que estamos estudiando. A ese suelo que tiene 54% de humedad y cuyo peso relativo, cuyo peso específico relativo de sólidos es 2.78. Es este esquema. Entonces, para hallar el peso específico de este suelo, que yo sé que es saturado porque está debajo del nivel freático, está en la superficie, el peso específico saturado sería la suma de estos dos entre la suma de estos dos, que sería el peso específico. O sea, 1.50 más 2.78, 1.50 más 2.78 entre 2.50, ¿cuánto sale? Uno 1.71. Perfecto, sale 1.71 como están figurando ahí. Entonces, como siempre en estos problemas, hay que, me dan el peso específico, feliz. Si no me lo dan, pues lo calculo. Yo tengo el peso específico. Y dicen, ¿cuál es la presión efectiva? No de aguas ni tampoco total, la efectiva. Pues es fácil, la presión en el fondo, donde está el punto azul, ese que está tocando en este momento y que lo está moviendo, es el peso específico en ese punto, o sea, en el fondo, sería, como usted dice, hay una reglita que dice que sería la altura 50 por el peso específico efectivo, o sea, el peso específico que tengo disminuido en la densidad del agua. Como ese es el peso específico que tengo, 1.71, pero dice disminuido en el peso específico del agua, o sea, quito 1, entonces la presión efectiva va a ser 50, la altura, por 0.71. ¿Cuánto sería 50 por 0.71? 35.5, ingeniero. Ahí Sí, está el sale eso. 35.5. Eso es por el método directo. El método directo dice, multiplica la altura por el peso específico efectivo. ¿Y cuál es el peso específico efectivo? Es el peso específico saturado menos la densidad del agua, que en este caso es 1. Ahora, claro que habría otra forma, ¿no? Calcularía el peso específico total en el fondo, el total, que sería pues 50 por 1.71. 50 por 1.71. Que sale 85.5. Y a eso le quito el peso específico del agua. Como es 50, el peso específico del agua que es 1.50. Y 85.5 menos 50 sale el 35.5 que ya habíamos obtenido. A veces, pues, me acelero, a veces soy un poco acelerado y, bueno, eso hace que los alumnos no me puedan entender. Por eso es que muchas veces yo repito si es que me están entendiendo, ¿no? Porque inconscientemente, pues, hablo muy rápido. En todo caso, ustedes son los que me evalúan. No sé si hasta ahí estamos bien, tanto
Basilio como Quintanilla. Sí, ingeniero, todo entendible hasta ahora. Muy bien. Ingeniero, disculpe, aquí en el ejercicio se está tomando lo que es peso específico como masa entre volumen, ¿no, verdad? Masa o peso, ¿no? Hay coincidencia. No, pero si en este caso lo tomaríamos como masa, porque si sería por peso, teníamos que multiplicarle por la gravedad también. Bueno, no quisiera discutir eso, pero hay una relación pues entre el kilogramo fuerza y el kilogramo masa, ¿no? Pero bueno, Claro, no te en hagas todo caso, problema. en todo caso lo tomaríamos como masa, ¿verdad? Claro, ahora si tú quieres ser más preciso podrías trabajar en Newton. Esto mismo lo trabajo en Newton. Entonces ya estoy hablando de fuerza plenamente, ¿no? Si voy a trabajar en Newton, entonces tendría que tomar la densidad del agua en Newton, o sea, en kilonewton por metro cúbico. Entonces, aquí no, ya no vendría uno, sino ¿cuánto? 9,81. 9.9.80, 9,81. claro. Y acá no vendría 2.78, sino 2.78 por 9.81 acá. En todo caso, Este, al trabajar con la gravedad también cambiaría las unidades. claro, porque yo lo estarías pasando a Newton justamente. Sí, ingeniero, conforme en todo caso, se entiende. Ok, eh, veamos qué pasa aquí. Otro problema que sería llamado pues a que venga en el examen. A ver qué dice. Dice que hay una arena compuesta por elementos sólidos. Bueno, la arena, como cualquier otro suelo, tiene una parte que es sólida. Y bueno, dice que una arena compuesta por elementos sólidos con peso específico de sólidos 2.60. Por eso es que aquí hay 2.60 sólidos, 2.60. Y ya, me dan las unidades, gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿desde qué hablo gramos sobre centímetro cúbico? La densidad del agua va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ya está. Y dice que la relación de vacíos es 0.572. O sea que acá arriba toca 0.572 y abajo 1, para que coincida con esta parte, que la relación de vacíos es 0.572. O sea, arriba 0.572 y abajo 1. Bueno, teniendo estos dos de aquí de la derecha y estos dos que están aquí, pues ya tendría los otros simplemente multiplicando. Multiplico y pongo acá, sale peso. Este por el de acá y sale peso. Entonces dice que tiene que calcular el peso unitario de la arena seca y de la arena saturada. Bueno, en este caso sería de la saturada porque le he puesto agua. Y tengo que sumar estos dos y dividir entre la suma de estos dos para hacer el peso específico saturado. Eh, debe de salir, pues, ¿no? 0.572, 0.572 entre más 2.6 entre 1.572, pues 2.01 redondeando 0.2. Sale este valor. El suelo que está acá arriba, descrito, suponiendo que está saturado, tendría este esquema y el peso específico saturado, porque no hay aire, sería 2.02. Profesor, y si estuviera seco, bueno, la relación de vacíos no varía. 0.572 y 1, porque esa es la relación de vacíos. 0.572. Aquí sí varía porque si está seco es que ya no hay agua, solo es aire. Y el aire no pesa, o sea, por eso pongo 0 acá al costado.
Y bueno, multiplico 1 por 260 y me sale 260 y ya me quedaría este esquema. Sumo los dos que están aquí, sumo los dos que están aquí, divido y sería el peso específico seco o de la arena seca, ¿no? Peso específico del suelo seco o de la arena seca, o sea, sin agua. Si hace eso, le va a salir 1.65. Entonces, como dice el problema, calcule el peso unitario de la arena seca, 1.65 gramos sobre centímetro cúbico. De la arena saturada, 2.02 gramos sobre centímetro cúbico. Y compare estos valores con el peso unitario efectivo. Profe, el peso unitario efectivo. Profesor, el peso unitario efectivo es el peso específico saturado disminuido en la densidad del agua. Como en este caso la densidad del agua es 1, sería 1.02. Y ese sería el peso efectivo, el peso específico efectivo. Resuelto el problema 11. Le decía a sus compañeros y ahora a ustedes que va a venir un problema de compactación similar al problema que hicimos la semana pasada de compactación, donde había que dibujar la línea de cero vacíos. Lo hemos hecho, está en el PPT resuelto, está en la grabación también, lo hemos resuelto. Después vamos a poner un problema de cono de arena que también hemos hecho la semana pasada, que también yo he visto que lo han entendido. Y vamos a poner dos problemas de este capítulo. Uno, con arena gruesa sobre la superficie, para que el agua no pueda subir por capilaridad, sino simplemente hay suelo seco arriba y abajo hay suelo saturado. Y otro donde el agua sí llegue a la superficie, porque ha subido por capilaridad, y también hemos hecho un problema de eso. Ahí están los cuatro problemas, o sea que cuando digo que tienen que estudiar, pues tienen que estudiar sí, pero no es mucho, y es cuestión de hacerlo varias veces, solamente leyendo el enunciado. Nada más que leyendo el enunciado. Y sin ayuda, ¿no? Claro que ustedes pueden ayudarse, pero en algún momento lo tienen que hacer sin ninguna ayuda porque ya han comprendido perfectamente el problema. Aquí, en este problema que termino, problema número 12, dice lo siguiente. Dice, como es lo principal, calcular el esfuerzo efectivo. Eso es lo que nos interesa en este capítulo. En el próximo que vamos a ver, el tema se llama, el tema que toca a continuación, es el tema que se llama consolidación de suelos. Entonces, ocurre que usted pone un edificio y el suelo se consolida o se hunde. Entonces el edificio también se va a hundir. Y como el suelo no es un material homogéneo, el edificio se va a hundir inclinado, lo que significa que los cimientos se van a rajar y se van a rajar los muros y va a tener un edificio al camino al colapso. Entonces, antes de que ocurra eso, tenemos que hacer un estudio del suelo para ver cuánto es lo que se va a hundir el suelo a través del tiempo. Si es algo insignificante, pues no hay problema. Pero si es algo significativo, sí hay problemas y graves. Eso toca hacer la semana que viene. ¿Cuánto se hunde un edificio en 10 años? ¿O cuánto se hunde un edificio en 20 años? Si eso no es significativo, pues felices.
Pero si eso es significativo, pues vamos a tener graves problemas. Pero para entrar en ese capítulo hay que calcular la presión efectiva. Y se supone que vamos a llegar con ese conocimiento y no se van a ver olvidados porque han practicado. Primero, porque tienen que practicar. Segundo, porque viene en la práctica. Y tercero, porque lo vamos a utilizar en el capítulo que viene. Bueno, dice calcular el esfuerzo efectivo de un suelo a la profundidad Z, dada en los siguientes casos. Caso A, el nivel del agua debajo del nivel del terreno. Lo que ocurre normalmente, ¿no? Yo estoy aquí en el suelo, este es el suelo, la superficie por donde yo camino, por donde usted camina, por donde usted corre y está con su perrito, está corriendo, es la superficie. Y en el subsuelo, a una profundidad, hay un nivel freático, hay agua. A partir de ahí, si ocurre lo normal, es que este suelo esté seco, toda la parte superior seco y después para abajo esté saturado. Y dice cuál es la presión en el fondo. Entonces yo digo, pues muy fácil. Por el método simplificado, ¿no? ¿Cuál es la presión aquí, la presión efectiva en el fondo? Profesor, tendría que hallar ¿cómo se hacía? La presión en el fondo. A ver, sería así. ¿Cuál sería la presión en esta parte donde está el cursor? Eso sería la altura por el peso específico del suelo seco. En otras palabras, Z menos H sería la altura por el peso específico seco. Aquí está. Gamma sub D. Entonces sería Z menos H por sigma sub D. Aquí, Z menos H por sigma sub D. Esta primera parte es la presión efectiva, pero en este punto. Pero me piden en el fondo. O sea, tengo que sumarle, por eso suma. ¿Qué le tengo que sumar? Profesor, el aporte del segundo estrato, que sería H, ahí está la H. ¿Por quién? Profesor, por el peso específico del suelo saturado que está acá abajo, menos el peso específico del agua. ¿Verdad? Peso específico del suelo saturado, menos el peso específico del agua por H. Y ya pues ese es el resultado, ya no hay nada que hacer, ya resolvió el problema. Profesor, usted lo hace al toque nomás, mira y de frente llega a lo rojo y aquí yo veo que hay un montón de cosas. Bueno, es que ese lo está haciendo por un método que lo ha resuelto, ha calculado primero la presión total, después ha calculado la presión de poros y después ha hecho esta resta y le ha quedado esto, que en buena cuenta es esto. Pero ya usted sabe hacerlo directamente, no hay problema. Sí, profesor, la presión efectiva, efectivamente en este punto, cuando el suelo está seco, simplemente es la altura, que es Z menos H, por el peso específico seco, el primer término. Más el aporte del segundo estrato, en presión efectiva, que sería pues la altura H, por el peso específico del suelo sumergido o saturado, menos el peso específico del agua. Sería la fórmula. Y dice que el caso B sea el nivel del terreno, debajo del nivel de agua. El nivel del terreno, aquí está el nivel del terreno, pero arriba está el nivel de agua. Es como si fuera una laguna, ¿no? Este es el fondo de la laguna y el agua está arriba. O sea que de hecho todo el suelo está saturado. Pero eso también podría ser el caso de un río, ¿no? Porque el río yo veo que el agua, se ve el agua,
Y se ve también, pues, si el agua está transparente, se ve que el suelo está en el fondo, como en la playa. Se ve el agua y debajo del agua hay un suelo. Entonces me dicen, a una profundidad Z, ¿cuál es la presión efectiva? Bueno, la presión efectiva ya dijimos que hay dos métodos. O uno despacito, o uno pues que es directo. Profe, el directo. Bueno, la presión efectiva aquí sería la altura Z, la altura Z, por el peso específico del suelo saturado, pero quitándole la presión del agua, quitándole el peso específico del agua. O sea, en buena cuenta, Z por gamma sub S menos gamma sub W. Gamma sub W es el peso específico del agua. Y nada más. Ahí está pues Z por el peso específico saturado menos el agua. Y ahí acaba. Por el método, digamos, práctico. Y se acabó. Bueno, revíselo con el video. Lo colgaré a más tardar el día lunes. De repente luego el día domingo para que ustedes puedan aprovechar su fin de semana. Y bueno, eso sería todo para el día del examen. Le agradezco su presencia y le deseo lo mejor para este fin de semana y para su examen. Y no se olvide que hasta las 8 de la noche se pueden recepcionar los trabajos. Gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Disculpe, hoy día podemos enviar los trabajos hasta las 8, ¿verdad? Sí, Correcto, ingeniero, gracias. ya, si no puede, pues le dará una tolerancia a nuestro delegado. Ok, chao.